Y si tu difunto tiene algo que pedirte hoy y tú no lo estás escuchando, no porque no lo ames, no porque no pienses en él, sino porque nadie te enseñó que hay días en el año en que esa distancia entre los vivos y los que ya partieron se adelgaza de una manera que no ocurre en ningún otro momento, y que en esos días las almas no están en silencio, están esperando que alguien al otro lado de esa frontera invisible haga algo concreto, algo específico, algo que ellas ya no pueden hacer por sí mismas. Hoy es ese día. Y Santa Teresa de Jesús sabía exactamente qué es lo que te están pidiendo. Santa Teresa de Jesús no habló de las almas del purgatorio desde la distancia de quien teoriza. Habló desde la cercanía de quien las conoció. Habló desde las noches de su celda en Ávila, desde las visiones que la dejaban temblando, desde la certeza de quien ha visto con los ojos del alma lo que ningún ojo del cuerpo puede alcanzar. Y una de las cosas que dejó escrita con mayor insistencia es que los difuntos no están mudos, que tienen peticiones concretas dirigidas a los vivos, que esas peticiones llegan con mayor fuerza en los tiempos que la Iglesia señala como tiempos de gracia extraordinaria. Escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de ese ser querido que llevas hoy en el corazón, porque lo que vas a escuchar fue guardado para ti y para él desde mucho antes de que lo perdieras. Necesitas escucharlo todo, porque cada petición que viene depende de haber entendido la anterior, y juntas forman algo que puede cambiar lo que ocurre en el alma de tu difunto a partir de este día. Antes de escuchar lo que las almas piden, necesitas saber quiénes son las almas que piden. No como concepto, no como palabra que aparece en las oraciones del rosario y en las misas de difuntos sin que nadie se detenga a preguntarse qué significa de verdad, sino como realidad viva, concreta, presente, que Santa Teresa de Jesús conoció de una manera que muy pocos seres humanos han conocido en la historia de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús tenía una relación con los difuntos que no era devocional en el sentido superficial de la palabra. No era simplemente la de una mujer piadosa que rezaba por sus muertos y encendía velas por ellos en la iglesia. Era la relación de alguien que había recibido el privilegio extraordinario de percibir la presencia de esas almas, de comprender algo de su estado, de ser utilizada por Dios como instrumento de intercesión en favor de ellas. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús describe con una precisión que todavía hoy estremece cómo algunas almas se le presentaban después de la muerte, cómo ella podía percibir en qué estado se encontraban y cómo en varias ocasiones supo con certeza interior que una determinada alma había alcanzado la salvación o que aún se encontraba en proceso de purificación. Estas no eran impresiones vagas. Eran certezas que ella misma sometía al juicio de sus confesores y directores espirituales, y que la Iglesia, al examinar su vida, no tuvo razón para desestimar. Pero ¿qué son exactamente estas almas de las que ella hablaba? La doctrina católica, que Santa Teresa de Jesús no solo conocía, sino que había interiorizado hasta hacerla carne de su propia experiencia espiritual, enseña que el alma humana no muere con el cuerpo, que en el momento de la muerte ocurre algo que el catecismo llama el juicio particular. El alma se presenta ante Dios y recibe en ese instante el conocimiento de su destino eterno. Las almas que han alcanzado la perfección del amor entran inmediatamente en la visión beatífica, que es el cielo. Las almas que han rechazado definitivamente a Dios sufren la condenación eterna. Y hay un tercer grupo, el grupo que más nos concierne esta tarde, el grupo que más llenó de compasión y de urgencia el corazón de Santa Teresa de Jesús. Las almas que murieron en gracia de Dios, en amistad con Él, pero que todavía llevan el peso de imperfecciones no del todo purgadas, de apegos no del todo vencidos, de amores desordenados que el amor perfecto de Dios no puede tolerar en su presencia sin antes purificarlos. Estas almas van al purgatorio. Y el purgatorio, tal como Santa Teresa de Jesús lo entendía y lo describía, no es un lugar de castigo
en el sentido en que nosotros entendemos el castigo. Es un lugar de purificación. Es el espacio donde el amor de Dios, que es a la vez misericordioso y justo, termina la obra que comenzó en vida y que la muerte interrumpió antes de que estuviera completa. Santa Teresa de Jesús escribió en su vida que había tenido visiones del purgatorio y que lo que percibió en esas visiones no era simplemente sufrimiento, era sufrimiento aceptado, sufrimiento que el alma padece porque comprende que es necesario, porque ya tiene la certeza de su salvación y solo espera la purificación que le permitirá entrar en la presencia de Dios sin el peso que todavía la retiene. Pero hay algo que cambia todo lo que creía saber sobre el estado de esas almas. Algo que Santa Teresa de Jesús subrayaba con una insistencia que sus hermanas carmelitas recordaban décadas después de su muerte. Y es esto: las almas del purgatorio no están aisladas de nosotros. No están en un mundo completamente separado e incomunicado. Están dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y ese cuerpo tiene una sola cabeza y una sola vida que circula por todas sus partes, tanto por las que están en este mundo como por las que ya pasaron al otro. La comunión de los santos, ese artículo del credo que recitamos sin detenernos en él, significa exactamente esto: que hay una corriente de gracia que fluye entre los vivos y los difuntos, que lo que hacemos aquí tiene consecuencias allá, y que lo que ellos necesitan allá puede ser cubierto, al menos en parte, por lo que nosotros hacemos aquí. Santa Teresa de Jesús vivía esto no como dogma, sino como experiencia. Cuando ella rezaba por un alma determinada, no sentía que estaba enviando palabras al vacío. Sentía que estaba haciendo algo real, algo que llegaba, algo que obraba un efecto concreto en una realidad que sus ojos no podían ver, pero que su fe y su experiencia mística le confirmaban que existía con tanta solidez como la piedra de los muros de su convento. Y esa certeza es la que necesitas llevar contigo mientras escuchas lo que viene, porque las peticiones que las almas dirigen a los vivos no son poesía espiritual. Son peticiones reales, de seres reales, que esperan respuestas reales de personas que los amaron y que todavía pueden hacer algo por ellos. Quédate con esta pregunta mientras avanzamos. Si las almas pueden pedir, y si nosotros podemos responder, ¿por qué la mayoría de los católicos pasa el Domingo de la Misericordia sin saber que hay peticiones específicas esperando ser atendidas? La respuesta a eso tiene que ver con algo que ocurre en este domingo en particular. Algo que la Iglesia enseña y que Santa Teresa de Jesús, aunque no conoció este domingo con el nombre que hoy tiene, comprendió en su esencia con una claridad que muy pocos. Hay días en el calendario de la Iglesia que no son iguales a los demás. No en apariencia, no en la duración de las horas, no en la luz que entra por las ventanas, sino en lo que ocurre en el interior de la gracia que Dios dispone para esos momentos. La Iglesia no organizó su calendario litúrgico de manera arbitraria. Lo organizó siguiendo la lógica del misterio de la salvación, señalando ciertos tiempos como tiempos de gracia especial, tiempos en que la misericordia de Dios se inclina hacia los hombres con una intensidad que no tiene en los días ordinarios. El Domingo de la Misericordia es uno de esos tiempos, y para entender por qué importa tanto lo que las almas pueden pedir en este día, necesitas entender primero qué es lo que este domingo lleva consigo. El Domingo de la Misericordia es el segundo domingo después de Pascua. Está situado donde está porque la Iglesia quiso que la gracia extraordinaria de la resurrección, que alcanza su plenitud en el domingo de Pascua, no se cerrara de golpe, sino que tuviera un último momento de efusión extraordinaria antes de entrar en el tiempo pascual ordinario. Es como si la puerta que Cristo abrió con su resurrección permaneciera abierta de par en par durante 8 días y luego, en este segundo domingo, antes de comenzar a cerrarse lentamente, se abriera una vez más con toda su anchura para que quepan por ella, incluso los que llegaron tarde, incluso los que no estuvieron preparados, incluso los que llevan años alejados y sienten que la gracia ya no tiene espacio para ellos. La promesa que la Iglesia vincula a este domingo
es la de la indulgencia plenaria para quien comulgue, se confiese, rece por las intenciones del Papa y se acerque a este día con un corazón verdaderamente arrepentido. Una indulgencia plenaria no es un premio. Es la remisión completa de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados. Es decir, es exactamente lo que las almas del purgatorio están pagando. Y aquí está lo que Santa Teresa de Jesús entendía con una profundidad que sus palabras apenas podían contener, que la indulgencia plenaria que un vivo gana puede ser aplicada a un difunto, que el tesoro de gracia que se abre en este domingo no está reservado únicamente para los que aún caminan sobre la tierra. Puede ser dirigido, por voluntad del que la gana, hacia un alma que ya no puede ganarlo por sí misma. Esto no es una piadosa esperanza. Es doctrina de la Iglesia, fundada en la realidad de la comunión de los santos que mencionábamos antes. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que existe un vínculo real entre la Iglesia peregrina, que somos nosotros, y la Iglesia purgante, que son los difuntos en proceso de purificación. Que los sufragios de los fieles vivos, es decir, las oraciones, las misas, las limosnas y las indulgencias ofrecidas en nombre de los difuntos, les son útiles y pueden aliviar sus penas. Santa Teresa de Jesús no necesitaba leer el catecismo para saber esto. Lo había vivido. Lo había experimentado en carne propia cada vez que rezaba por un alma determinada y sentía en lo más hondo de su ser que esa oración no caía en el vacío, sino que llegaba a donde era necesaria. Pero hay algo más que ocurre en el Domingo de la Misericordia que va más allá de la indulgencia plenaria. Algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la misericordia de Dios y con la manera en que ese atributo divino actúa en los tiempos que Él mismo ha señalado como tiempos de gracia. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas que hay momentos en que Dios parece acercarse al alma con una generosidad que desborda todo cálculo humano. Momentos en que la gracia ordinaria se convierte en gracia extraordinaria, no porque Dios cambie, sino porque la disposición del tiempo litúrgico crea las condiciones para que el alma pueda recibir más de lo que en otros momentos recibiría. El Domingo de la Misericordia es uno de esos momentos, y las almas del purgatorio lo saben, lo sienten. Y es precisamente por eso que sus peticiones hacia los vivos llegan en este día con una urgencia particular. ¿Qué hace la misericordia de Dios en este domingo con las almas que están en purificación? Santa Teresa de Jesús no usó esas palabras exactas, porque este domingo no tenía aún el nombre que hoy tiene en su tiempo. Pero la realidad que el nombre describe, la efusión extraordinaria de la misericordia divina en un momento señalado por la Iglesia, eso sí lo conocía. Y lo que ella enseñaba era esto, que en los tiempos de gracia especial, lo que los vivos hacen por los difuntos tiene un peso que en otros momentos no tendría. Que una misa ofrecida hoy no es igual a una misa ofrecida en un martes ordinario de octubre. Que un rosario rezado hoy con intención de sufragio no es igual a un rosario rezado cualquier otro día del año. No porque la oración valga más o menos según el calendario, sino porque Dios, en su libertad soberana y en su misericordia sin límite, ha elegido ciertos momentos para inclinar su gracia de manera especial hacia quienes más la necesitan. Las almas lo saben, y por eso hoy te piden cosas concretas. La primera de esas peticiones es la que más duele escuchar, porque toca algo que muchos prefieren no mirar. Pero es también la más urgente, la que las almas repiten con mayor insistencia, la que Santa Teresa de Jesús describió como el fundamento sin el cual todo lo demás pierde buena parte de su eficacia. La primera petición que las almas dirigen a los vivos en el Domingo de la Misericordia es esta: confiésate, no mañana, no cuando te sientas preparado, no cuando hayas resuelto primero ciertos asuntos que llevas posponiendo desde hace meses. Hoy. Confiésate hoy, o prepárate seriamente para hacerlo en los días más cercanos posibles, porque el estado de tu alma importa de una manera que nadie te explicó nunca del todo, y que Santa Teresa de Jesús comprendió con una claridad
que sus propias palabras apenas podían sostener. Para entender por qué esta petición es la primera y no la segunda o la tercera, necesitas entender algo que Santa Teresa de Jesús repite en distintas formas a lo largo de toda su obra y que puede resumirse en una sola frase. La gracia viaja por almas en gracia. No es que Dios sea incapaz de usar a un alma en pecado mortal para hacer algún bien. Dios es omnipotente y no depende de nuestras condiciones para actuar. Pero la manera ordinaria en que la gracia se transmite de un alma a otra, la manera en que el sufragio de los vivos alcanza a los difuntos con toda su eficacia, requiere que el alma que intercede esté en comunión con Dios. Requiere que la corriente no esté cortada, y el pecado mortal corta la corriente. Santa Teresa de Jesús hablaba de esto con una imagen que sus hermanas carmelitas recordaban fielmente. El alma en pecado mortal es como una fuente cuyas aguas han sido desviadas de su cauce natural. La fuente sigue existiendo, el agua sigue existiendo, pero no llega a donde debería llegar porque algo obstruye el camino. La confesión es el acto que devuelve el agua a su cauce. La absolución sacramental restaura la corriente de gracia que el pecado había interrumpido, y en el momento en que esa corriente se restaura, la capacidad del alma de servir como canal de intercesión para sus difuntos se recupera completamente. Esto no significa que rezar en estado de pecado mortal no tenga ningún valor. La Iglesia no enseña eso. Pero sí significa que hay una diferencia real, medible en términos espirituales, aunque no en términos humanos, entre la oración que sale de un alma en gracia y la oración que sale de un alma que ha roto su vínculo con Dios. Y las almas del purgatorio perciben esa diferencia. Santa Teresa de Jesús escribió en el Libro de la Vida que algunas almas que se le presentaban después de la muerte le pedían con urgencia que intercediera por ellas, y que ella notaba cómo la eficacia de esa intercesión dependía en parte del estado espiritual de quien la ofrecía, no como juicio, como observación de alguien que veía la realidad espiritual con una transparencia que muy pocos seres humanos alcanzan. Pero hay una dimensión de esta petición que va más allá de la eficacia del sufragio y que toca algo todavía más hondo en el corazón de los que amamos a nuestros difuntos. Las almas del purgatorio, según la tradición mística que Santa Teresa de Jesús vivió e interpretó, no solo se benefician de las oraciones de los vivos, también sufren de una manera particular cuando ven a quienes amaron en vida alejarse de Dios. No porque puedan ser dañadas en su destino, que ya está asegurado, sino porque el amor no se extingue con la muerte, y el amor que una madre tiene por sus hijos, o el que un esposo tiene por su esposa, o el que un hermano tiene por su hermana, ese amor sigue existiendo en el alma purgante con una intensidad purificada que en vida nunca alcanzó. Y ese amor que todavía existe hace que el alma sienta algo parecido a lo que nosotros llamaríamos angustia, cuando percibe que la persona amada está en peligro espiritual. Santa Teresa de Jesús entendía esto, y por eso cuando hablaba de orar por los difuntos, no separaba ese acto del acto de cuidar la propia alma. Los trataba como dos caras de la misma moneda. Rezar por tus difuntos sin cuidar tu propio estado espiritual es, en su lógica mística, como querer dar agua con un vaso roto. La intención es buena, el amor que mueve el gesto es real, pero el instrumento no puede cumplir su función si está dañado. Hoy, en este Domingo de la Misericordia, si llevas tiempo sin confesarte, la primera petición de tu difunto no es que le reces más rosarios, es que vayas al confesionario, es que te reconcilies con Dios, es que restaures esa corriente de gracia que es el canal más directo a través del cual tu amor por Él puede convertirse en algo que realmente lo alcanza donde está. Santa Teresa de Jesús no suavizaba esta verdad. La decía con la misma calidez con que decía todo, pero la decía entera, sin quitarle nada, porque sabía que la verdad a medias no salva en lazos a nadie. Y hay algo más que esta primera petición lleva consigo, algo que muchos no consideran cuando piensan en la confesión. Cuando te confiesas,
no solo restauras tu propia gracia, ganas la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria que este domingo ofrece. Y esa indulgencia plenaria puedes ofrecerla por tu difunto. Puedes dirigirla por voluntad explícita de tu corazón hacia el alma de esa persona que llevas hoy en el pecho y que no puede ganarla por sí misma. Eso es lo que tu difunto te pide cuando te pide que te confieses. No te pide que te humilles por el gusto de la humillación. Te pide que abras la puerta por la que la misericordia de Dios puede entrar en su alma a través de la tuya. Hay una escena que Santa Teresa de Jesús describió en su libro de la vida que nadie que la haya leído puede olvidar fácilmente. No porque sea dramática en el sentido externo de la palabra, sino porque en ella se revela con una sencillez desarmante algo que la mayoría de los católicos saben en teoría, pero muy pocos han sentido en el lugar donde las verdades, que cambian la vida, tienen que sentirse para volverse verdaderas. La escena ocurre después de la muerte de un sacerdote que había sido confesor de Santa Teresa de Jesús, un hombre que había vivido con imperfecciones, como todos los hombres, pero que había muerto en gracia de Dios. Santa Teresa de Jesús sintió una urgencia interior muy fuerte de ofrecer sufragios por él, de pedir a sus hermanas que oraran, de asegurarse de que se dijeran misas en su intención. Y algunos días después, según ella misma relata, ese sacerdote se le apareció con un rostro de luz que ella describió como el de alguien que acababa de salir de una prisión larga y oscura para entrar en un día que no tiene atardecer. Le dijo que había sido liberado, y lo que lo había liberado, lo que había completado su purificación, había sido la misa. No solo la oración, no solo el recuerdo afectuoso, la misa ofrecida por él con intención explícita y con fe viva. La segunda petición que las almas dirigen a los vivos en el Domingo de la Misericordia es esta: ofrece la misa por mí. Y esta petición no es una entre varias de igual peso, es, en la comprensión de Santa Teresa de Jesús y en la doctrina de la Iglesia, la más poderosa de todas, porque la misa no es simplemente una oración, es el sacrificio de Cristo actualizado en el tiempo. Es el mismo sacrificio del Calvario, ofrecido de nuevo en el altar, con toda la eficacia redentora que tuvo aquella tarde del Viernes Santo, solo que ahora disponible para las almas de hoy, para los difuntos de hoy, para las personas concretas que nosotros llevamos al altar en la intención de nuestro corazón. Santa Teresa de Jesús escribió en sus propias palabras, en El Camino de Perfección, que la Santa Misa es el remedio más eficaz que existe para las almas que padecen en el purgatorio. No lo escribió como piadosa opinión, lo escribió como convicción fundada en su experiencia de la realidad espiritual. Ella había visto, en el sentido profundo en que los místicos ven, lo que ocurre en el alma de un difunto cuando la misa es ofrecida por ella. Había percibido el alivio, el avance, la aceleración del proceso de purificación que ese sufragio produce. Y por eso insistía con sus hermanas carmelitas en que nunca dejaran de pedir misas por sus difuntos, en que ninguna otra devoción, por hermosa y sincera que fuera, podía sustituir ese acto. ¿Por qué la misa tiene ese poder? Santa Teresa de Jesús no lo explicaba en términos escolásticos, lo explicaba en términos de amor. Cristo se ofrece en cada misa con el mismo amor con que se ofreció en la cruz. Y ese amor, cuando es aplicado a un alma específica por la intención del sacerdote o de quien pide la misa, actúa sobre esa alma con una eficacia que ninguna oración privada, por ferviente que sea, puede igualar. No porque las oraciones privadas no valgan, valen y mucho, sino porque la misa no es la oración de un hombre o de una mujer. Es la oración de Cristo mismo, unida a la de toda la Iglesia, ofrecida al Padre con un valor infinito que no depende de la santidad del celebrante ni de la perfección del que la pide. En el Domingo de la Misericordia, ofrecer una misa por tu difunto tiene el peso de todos los tiempos de gracia que este día lleva consigo. Si puedes pedir una misa en su nombre, si puedes hablar con un sacerdote y darle el nombre de ese ser querido para que lo incluya en la intención de la Eucaristía,
habrás hecho por él en este día algo que ningún regalo, ningún recuerdo, ninguna lágrima vertida sobre su fotografía puede igualar. Y si no puedes pedir una misa específica, si las circunstancias no lo permiten, entonces lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba es esto: ve a misa y en el momento de la consagración, en ese instante en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrece ese momento por tu difunto. Dilo con el corazón, dilo con convicción. Dilo con la confianza de quien sabe que Dios escucha lo que el corazón dice en silencio con tanta claridad como escucha lo que los labios pronuncian en voz alta. Porque la segunda petición de tu difunto no es complicada. No te pide algo que no puedas hacer, te pide que lo lleves al altar, que uses el único instrumento que puede alcanzarlo donde está con la eficacia que su estado requiere. Y el domingo de la misericordia es el día en que ese instrumento tiene en sus manos el peso añadido de la gracia extraordinaria que este tiempo lleva consigo. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usaba para hablar del rosario que sus hermanas carmelitas no olvidaron nunca. Hablaba de él como de una escalera de luz que desciende. No sube como imaginamos nosotros cuando rezamos, pensando que nuestras palabras ascienden hacia Dios desde abajo. Desciende. La Virgen María toma las Avemarías que sus hijos rezan en la tierra y las convierte en algo que baja hasta los lugares donde las almas están esperando, como si cada misterio que se contempla fuera un peldaño de claridad que llega a donde la oscuridad de la purificación no ha podido ser todavía completamente vencida. Esta imagen no es teología sistemática. Es experiencia mística traducida al único lenguaje que Santa Teresa de Jesús consideraba verdaderamente eficaz: el lenguaje del amor que se hace concreto en un acto. La tercera petición que las almas dirigen a los vivos en el Domingo de la Misericordia es esta: no me olvides en el rosario. Y esta petición tiene una particularidad que la distingue de las dos anteriores. La confesión restaura el canal de gracia en el alma del vivo. La misa actúa con la eficacia del sacrificio de Cristo sobre el alma del difunto. El rosario hace algo diferente, algo que Santa Teresa de Jesús describía con una palabra que en su boca nunca sonaba abstracta: acompaña. El rosario acompaña al alma que sufre, le recuerda que no está sola, le trae la presencia de la Virgen María, que es la madre de todos los que están en el cuerpo de Cristo, tanto los que caminan en este mundo como los que esperan en el otro. Santa Teresa de Jesús tenía una devoción mariana que no era decorativa, era estructural. Quería decir que para ella la Virgen María no era simplemente un personaje hermoso de la historia de la salvación. Era una presencia activa, una intercesora real, alguien que actuaba en la vida espiritual de sus hijos, con una eficacia que la experiencia mística de Santa Teresa de Jesús había confirmado repetidamente. Y cuando hablaba del rosario rezado por los difuntos, lo que quería decir es que cada vez que rezamos ese rosario, estamos invitando a la Virgen María a entrar en el espacio donde nuestro difunto se encuentra y a ejercer allí esa intercesión maternal que ningún otro ser creado puede ejercer de la misma manera. La tradición carmelita a la que Santa Teresa de Jesús pertenecía tenía una relación especial con la Virgen María desde sus orígenes. El Carmelo nació bajo el manto de María, en el sentido más concreto y más espiritual de la expresión. Y una de las convicciones más profundas de esa tradición es que María no abandona a ninguno de sus hijos en el purgatorio, que su intercesión llega hasta allá con la fuerza de una madre que no descansa mientras uno de sus hijos no ha llegado a casa. Pero esa intercesión se activa, se intensifica, se hace más inmediata cuando los vivos la invocan. Cuando alguien en este mundo toma el rosario entre sus manos y lo ofrece por un difunto específico, está colaborando con María en la obra de misericordia que ella ya está ejerciendo por esa alma. No te pido que reces el rosario completo si no puedes. Santa Teresa de Jesús tampoco pedía lo imposible a sus hermanas. Lo que pedía era que lo que se diera bien, con presencia, con atención,
con el corazón puesto en lo que se está haciendo y no simplemente con los labios moviéndose mientras el pensamiento vaga por otros lugares. Un misterio del rosario rezado con atención plena y ofrecido con intención explícita por tu difunto vale más. En la lógica del amor que Santa Teresa de Jesús enseñaba, que 5 rosarios rezados por rutina sin que el corazón esté presente en ninguno de los 5. En el Domingo de la Misericordia, rezar el rosario por tu difunto con esa atención y esa intención es responder a su tercera petición de la manera más completa posible. Y hay algo que Santa Teresa de Jesús señalaba con especial insistencia, que en los tiempos de gracia extraordinaria, la presencia de María es más intensa, más activa, más cercana, como si también ella eligiera esos momentos para inclinar su corazón con mayor generosidad hacia quienes más la necesitan. Que el rosario que rezas hoy llegue hasta donde está tu difunto, llevando el nombre de María como lo que es, el nombre de la madre que no abandona a ninguno de sus hijos, ni en este mundo ni en el otro, hasta que todos estén en casa. Pero hay una cuarta petición, y esta es la que más sorprende cuando se escucha por primera vez, no porque sea más difícil que las anteriores en términos de esfuerzo externo, sino porque toca algo en el interior del que la escucha que las otras 3 no tocan de la misma manera. Algo que Santa Teresa de Jesús conocía bien, porque era algo que ella misma había tenido que aprender a lo largo de años de vida espiritual y que, según confiesa en el libro de la vida, no le resultó fácil. Perdonar es la palabra más corta del vocabulario cristiano y la más larga de recorrer. Santa Teresa de Jesús lo sabía. No lo sabía como quien ha leído mucho sobre el tema. Lo sabía como quien ha tenido que perdonar de verdad, en carne propia, ofensas que no eran pequeñas ni fáciles de dejar ir. Lo sabía como quien ha estado arrodillada en la oscuridad de su celda intentando soltar algo que el corazón seguía apretando con una fuerza que la voluntad sola no alcanzaba a vencer. Y precisamente porque lo sabía así, de esa manera interior y costosa, cuando hablaba del perdón, no hablaba desde arriba, hablaba desde dentro. La cuarta petición que las almas dirigen a los vivos en el Domingo de la Misericordia es esta: perdona. Y para entender por qué esta petición viene de los difuntos hacia los vivos, y no solo de los vivos hacia Dios en la oración, necesitas entender algo que Santa Teresa de Jesús enseñaba sobre el vínculo que el rencor crea entre el alma que lo guarda y el alma que lo causó. Un vínculo que no se rompe con la muerte, que sigue existiendo mientras el corazón del vivo no lo haya disuelto. La doctrina de la comunión de los santos, que ya hemos mencionado varias veces, porque es el fundamento de todo lo que estamos diciendo esta tarde, implica que los vínculos entre las almas no son únicamente los vínculos de amor, son también los vínculos de deuda, de ofensa, de herida no resuelta. Y cuando una persona muere habiendo causado daño a alguien que todavía vive, y ese alguien todavía vivo no ha perdonado, existe entre el difunto y el vivo una cuenta pendiente que el difunto, en su nuevo estado de claridad espiritual, percibe con una nitidez que en vida nunca tuvo. Percibe el peso de lo que hizo, percibe el daño que causó, percibe que quien lo amó sigue cargando ese daño como un peso en el pecho. Y esa percepción forma parte de su purificación, de la manera en que la justicia de Dios lo lleva a ver sus propias acciones con los ojos limpios de quien ya no puede engañarse a sí mismo. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas, en el contexto de su descripción de las moradas más interiores del alma, que el amor perfecto no puede coexistir con el rencor, que el alma que guarda rencor tiene una puerta cerrada por la que la gracia no puede entrar ni salir con libertad, y que esa puerta cerrada no solo afecta al que la guarda, afecta también a quienes están vinculados espiritualmente a él, incluidos los difuntos que en vida los amaron y que en el purgatorio todavía esperan que ese amor madure hasta el punto de soltar lo que retiene. No te estoy diciendo que perdonar sea fácil. Santa Teresa de Jesús tampoco lo decía. Lo que decía es que perdonar es posible,
que es un acto de la voluntad antes de ser un sentimiento, que no tienes que sentir afecto por quien te hirió para poder mirar al cielo y decir con sinceridad, te perdono. Que ese acto de voluntad, aunque el corazón todavía duela, aunque las emociones no acompañen, aunque la herida no haya cicatrizado del todo, ese acto de voluntad tiene un valor espiritual real que actúa en el mundo invisible con una eficacia que nos sorprendería si pudiéramos verla. Y hay algo más. Cuando perdonas a alguien que ya murió sin haberte pedido perdón en vida, estás haciendo algo que esa persona ya no puede hacer por sí misma. Estás cerrando una herida que ella dejó abierta. Estás completando en el lado de acá lo que ella no pudo completar antes de irse. Y esa acción, según la comprensión mística que Santa Teresa de Jesús tenía de la comunión de los santos, no es neutral para el difunto. Lo alcanza. Le toca algo en su proceso de purificación. Le alivia un peso que él mismo percibe como suyo, porque en el estado de claridad del purgatorio, las almas ven sus culpas con una lucidez que en vida no tuvieron. ¿Hay alguien que llevas hoy en el corazón que murió sin que entre vosotros quedara todo resuelto? ¿Alguien que te hirió y que ya no puede volver a pedirte perdón? ¿Alguien a quien tú heriste y que ya no puede escucharte decirle que lo sientes? El Domingo de la Misericordia es el día en que esa cuenta puede empezar a cerrarse. No con una reconciliación que ya no es posible en este mundo, con algo más real y más eficaz que cualquier conversación que pudierais haber tenido, con el acto interior de abrir la mano y dejar ir, con decirle a Dios en el silencio de tu corazón que perdonas, que sueltas, que esa persona que te hirió la pones en sus manos y la dejas ir. Santa Teresa de Jesús decía que el perdón otorgado de verdad es siempre también un regalo que el que perdona se hace a sí mismo. Porque la puerta que se cierra contra el que hirió termina atrapando también al que fue herido. Y abrirla no es solo un acto de caridad hacia el difunto, es el acto de misericordia más profundo que puedes hacer hoy por tu propia alma. Hay una verdad que Santa Teresa de Jesús repite en distintas formas a lo largo de toda su obra, y que en el libro de la vida aparece con una crudeza que en su boca suena a caricia más que a reproche. La verdad es esta: las almas que amamos no dejan de amarnos cuando mueren. Su amor no se extingue, no se enfría, no se convierte en indiferencia por el hecho de haber cruzado el umbral de la muerte. Al contrario, en el purgatorio, liberadas del peso de los apegos desordenados que en vida distorsionaban sus afectos, las almas aman con una pureza y una intensidad que en vida nunca alcanzaron. Aman mejor, ven mejor. Y precisamente porque ven mejor, perciben cosas sobre nosotros que cuando estaban aquí quizás no podían ver con tanta claridad. La quinta petición es la que más cuesta escuchar, no porque sea la más exigente en términos externos, sino porque toca algo que nadie quiere que le digan, ni los que están vivos, ni, si pudieran hablar, tampoco muchos de los que están muertos. La quinta petición de las almas es esta: cuida tu alma, cuídala de verdad. No de la manera en que cuidamos las cosas que no queremos perder, pero que descuidamos porque no parecen urgentes, sino de la manera en que cuidas lo único que se te irá contigo cuando todo lo demás se quede. Santa Teresa de Jesús escribió en las Moradas algo que quien lo lee por primera vez no siempre comprende en su profundidad. Escribió que las almas del purgatorio sufren de una manera particular cuando ven a quienes amaron en vida alejarse del camino de Dios. No sufren porque su destino se vea afectado. Su destino ya está asegurado. Sufren porque el amor que les tiene vinculados a sus seres queridos sigue siendo real, y ese amor no puede permanecer indiferente ante el peligro espiritual de los que todavía están en camino. Es el sufrimiento de una madre que desde una distancia infranqueable ve a su hijo caminar hacia un precipicio y no puede gritar, no puede correr, no puede extender la mano para detenerlo. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba. Y lo enseñaba no para angustiar a nadie, sino para revelar algo
que cambia la comprensión que tenemos de la relación con nuestros difuntos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando abandonamos la oración, cuando dejamos de confesarnos, cuando vivimos como si la vida eterna no existiera, no solo nos dañamos a nosotros mismos, añadimos un peso al sufrimiento de quienes nos amaron y que desde el otro lado nos ven con una claridad que nosotros no tenemos sobre nosotros mismos. Esto no es para producir culpa. La culpa paralizante no fue nunca el instrumento preferido de Santa Teresa de Jesús. Era demasiado inteligente y demasiado compasiva para usarla de esa manera. Lo que ella hacía con esta verdad era convertirla en motivación. Si no cuidas tu alma por ti mismo, cuídala por ellos. Si no eres capaz de rezar por tu propio bien, reza porque tu madre, que está en el purgatorio, sufre cuando no lo haces. Si no puedes encontrar en ti mismo la fuerza para levantarte y volver, levántate por el amor que te tiene ese difunto que llevas hoy en el corazón y que no puede hacer nada más que esperar y amar. En Las Moradas, Santa Teresa de Jesús describe el alma como un castillo de diamante con muchas moradas en su interior. En el centro de ese castillo está Dios. Y el camino hacia el centro es el camino de la oración, del conocimiento propio, de la purificación progresiva de todo lo que impide el encuentro con el amor que nos hizo. Ese camino no se recorre de una vez, se recorre cada día, en las decisiones pequeñas y en las grandes, en los momentos de gracia y en los momentos de oscuridad. Y cada vez que damos un paso en ese camino, no solo nos acercamos nosotros a Dios, algo de esa cercanía alcanza también a los que amamos y que están en proceso de acercarse a Él desde el otro lado. Cuidar tu alma es la petición más discreta de todas las que tus difuntos te dirigen hoy. No hace ruido, no produce una emoción inmediata, no tiene la urgencia exterior de la confesión o el peso sagrado de la misa, pero es, según Santa Teresa de Jesús, la petición más persistente, la que las almas repiten en silencio cada vez que los vivos que amaron se acercan a Dios o se alejan de Él, la que subyace a todas las demás peticiones, porque todas las demás son formas de esta. Vive de manera que cuando tú también llegues al umbral que ellos ya cruzaron, tu encuentro con ellos sea el encuentro de alguien que caminó bien, que cayó y se levantó, que amó con imperfección pero con sinceridad, y que llegó finalmente al lugar donde el amor ya no tiene límites ni distancias. Hay una última cosa que Santa Teresa de Jesús dijo sobre todo esto, algo que deja al que la escucha con una sensación que no es exactamente paz y no es exactamente alegría, sino algo que contiene a las dos y las supera, algo que tiene que ver con lo que ocurre en el alma del vivo cuando responde a todas estas peticiones, no solo con las consecuencias para el difunto, sino con lo que Dios hace en el corazón de quien ama de esa manera. Y eso es lo que necesitas escuchar ahora, porque es la respuesta a la pregunta que has tenido abierta desde el principio. Santa Teresa de Jesús tenía una convicción que aparece en formas distintas a lo largo de toda su obra, pero que en el camino de perfección alcanza su expresión más directa y más hermosa. La convicción es esta, que Dios no se deja vencer en generosidad, que cuando un alma hace algo por amor, algo que le cuesta, algo que va más allá de lo que la costumbre o la conveniencia exigiría, Dios responde con una generosidad que desborda en proporción todo cálculo humano. No como intercambio comercial, no como premio automático que se activa al cumplir ciertos requisitos, sino como la respuesta natural del amor infinito al amor finito que intenta imitarlo. Como la respuesta de un padre que ve a su hijo hacer algo hermoso y no puede contenerse. Esta convicción es la respuesta al loop que hemos tenido abierto desde el principio. Desde el primer momento de esta tarde, nos hemos preguntado qué ocurre en el alma del vivo cuando responde a las peticiones de los difuntos. ¿Qué recibe quien cuida su propio estado de gracia, ofrece la misa, reza el rosario, perdona y cuida su alma no solo por sí mismo, sino por amor a quienes ya no están? Y la respuesta de Santa Teresa de Jesús no es abstracta ni vaga. Es concreta,
está fundada en su propia experiencia y tiene una doble dirección que muchos no esperan cuando la escuchan por primera vez. La primera dirección es hacia el difunto. Cuando un vivo responde a las peticiones de su difunto con los actos que hemos descrito, algo ocurre en el alma que está en purificación. No podemos medirlo, no podemos cuantificarlo, no podemos verlo con los ojos del cuerpo. Pero Santa Teresa de Jesús, que sí podía percibir algo de esa realidad, describía lo que ocurría con una imagen que usó en varias ocasiones. El alma que recibe el sufragio de un ser querido experimenta algo parecido al alivio que siente quien lleva un peso insoportable y de repente siente que alguien al otro lado del muro ha puesto sus manos bajo ese peso y lo está sosteniendo junto a él. No lo lleva por él, lo lleva con él. Y esa diferencia entre solos y acompañados, incluso en el sufrimiento purificador del purgatorio, es una diferencia que lo cambia todo. La segunda dirección es hacia el vivo, y esta es la que Santa Teresa de Jesús describía con mayor asombro, como si cada vez que la vivía se sorprendiera de nuevo, aunque ya la conociera. Cuando un alma hace el bien por sus difuntos con amor genuino, Dios actúa en esa alma con una gracia que no guarda proporción con el esfuerzo realizado. El vivo que se confiesa por amor a su difunto recibe en esa confesión no solo la restauración de su estado de gracia, sino algo más, algo que Santa Teresa de Jesús llamaría una visitación interior, una cercanía de Dios que excede lo que la confesión ordinaria produce en el alma que se confiesa por sí sola. El vivo que ofrece la misa por su difunto sale de esa misa con algo en el corazón que no entró con él. El vivo que reza el rosario por su difunto con atención y con intención descubre en algún momento de esa oración que ya no está rezando solo, que hay algo que lo acompaña, que no estaba al principio. Santa Teresa de Jesús no enseñaba esto para crear devociones interesadas. Lo enseñaba porque era verdad, porque lo había vivido y porque quería que sus hermanas y todos los que la escucharan comprendieran algo fundamental sobre la estructura del amor en el plan de Dios. El amor que se da no mengua en quien lo da, se multiplica. El amor que se ofrece a los que ya no pueden recibirlo de ninguna otra manera, vuelve transformado hacia quien lo ofreció, cargado con la gratitud de Dios que recibió ese amor como ofrecido a Él mismo. Porque lo que haces por tus difuntos, en la lógica del Evangelio que Santa Teresa de Jesús vivió hasta la última fibra de su ser, lo haces por Cristo. Y Cristo no queda en deuda con nadie. Hoy, en este Domingo de la Misericordia, si has escuchado hasta aquí, si llevas a alguien en el corazón y has decidido responder a sus peticiones, aunque sea en parte, aunque sea con la imperfección con que todos hacemos las cosas, has entrado en algo que Santa Teresa de Jesús habría reconocido como una de las formas más puras del amor cristiano. No el amor que recibe, sino el amor que da a quien ya no puede devolver nada en este mundo. El amor que tiende la mano a través de una frontera que parece infranqueable y descubre, con asombro, que al otro lado hay una mano que la toma. Eso es lo que las almas fallecidas te piden este Domingo de la Misericordia. No gloria, no grandes gestos, solo que las recuerdes de la manera en que el amor informado por la fe sabe recordar. Que uses los instrumentos que la Iglesia puso en tus manos precisamente para estos momentos. Que no pases este día como si fuera un domingo más, porque no lo es, ni para ti ni para ellos. Y que cuando la tarde llegue y el día se cierre, puedas llevar en el corazón la certeza de que hiciste algo real por alguien que te amó, y que ese algo real llegó hasta donde Él está, y obró allí lo que tus ojos no pueden ver, pero tu fe puede saber con una seguridad que no necesita pruebas porque está fundada en quien no puede fallar. Has llegado hasta aquí. Y eso no es un detalle menor, porque lo que has escuchado esta tarde no era fácil de escuchar hasta el final. No porque fuera oscuro ni porque fuera triste, sino porque tocaba algo que la mayoría de las personas prefiere dejar en la superficie,
algo que duele con el dolor bueno de las verdades que liberan cuando se las deja entrar del todo. ¿Has escuchado quiénes son realmente las almas de tus difuntos? ¿Dónde están? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben desde ese lugar donde el amor se ve sin las distorsiones que la vida terrena impone? ¿Has entendido por qué el Domingo de la Misericordia no es un domingo ordinario ni para los vivos ni para los que ya partieron? ¿Has conocido las 5 peticiones que tus difuntos dirigen hacia ti en este día con una urgencia que el amor purificado hace más intensa, no menos? La confesión que restaura el canal por donde la gracia fluye. La misa que lleva el sacrificio de Cristo hasta donde ninguna oración privada puede llegar sola. El rosario que acompaña con la presencia de María al alma que sufre y espera. El perdón que cierra heridas que la muerte dejó abiertas. Y el cuidado de tu propia alma, que es la petición más silenciosa y la más persistente, la que subyace a todas las demás, porque es la raíz de la que todas las demás brotan. No has pasado este tiempo escuchando palabras, has pasado este tiempo haciendo algo, porque escuchar la verdad con el corazón abierto es ya un acto espiritual, es ya una forma de responder, es ya el primer movimiento del amor que decide ponerse en marcha. Santa Teresa de Jesús decía que Dios no pide a nadie más de lo que puede dar, pero que a quien da lo que puede, le da a él lo que le falta. Hoy has dado lo que podías. Y lo que te faltaba para completarlo, Dios ya lo está poniendo en tu camino. Tu difunto no está lejos. Está donde el amor de Dios lo sostiene, mientras la misericordia termina en él la obra que la vida no alcanzó a completar. Y hoy, en este domingo, que la Iglesia señaló como el día de la misericordia sin límites, tú le has tendido la mano desde este lado. Eso es real. Eso llega, eso obra. Y un día, cuando tú también cruces ese umbral que todos cruzaremos, entenderás con la claridad que solo el otro lado da cuánto importó lo que hiciste hoy. Hay algo que quiero pedirte antes de que este día termine. Algo pequeño que no te va a costar nada, pero que tiene un valor que quizás no imaginas. Escribe ahora mismo, en los comentarios, el nombre de ese difunto que llevas hoy en el corazón. Solo su nombre. No necesitas escribir nada más. No necesitas explicar quién era, ni cuándo se fue, ni cómo lo perdiste. Solo su nombre. Porque este espacio que hemos compartido esta tarde no es un espacio de entretenimiento ni de información. Es un espacio de oración. Y cuando escribes el nombre de tu difunto aquí, lo estás poniendo en medio de una comunidad de personas que, como tú, aman a alguien que ya no está y creen que ese amor todavía puede hacer algo por ellos. Eso es la comunión de los santos hecha gesto concreto en el mundo de hoy. Ese nombre que escribas será leído por personas que no conoces y que rezarán por él sin conocerlo tampoco, porque así funciona el amor en el cuerpo de Cristo, sin fronteras, sin condiciones, sin necesidad de que los que se aman se hayan conocido en este mundo. Escríbelo, ahora, mientras todavía tienes el corazón abierto y el nombre en los labios. Y ahora necesito decirte algo más, algo que tiene que ver con lo que viene después de este día. Porque el Domingo de la Misericordia pasa, como pasan todos los domingos, como pasan todas las gracias extraordinarias que Dios dispone en el tiempo. Pero el camino espiritual no pasa. El camino espiritual es de cada día, de cada semana, de cada estación del año litúrgico, que la Iglesia despliega ante nosotros como un mapa de la salvación, que se puede recorrer si uno sabe leerlo. Y hay algo que quiero que sepas. Lo que has escuchado hoy es solo una parte de ese mapa. Una parte hermosa y necesaria, pero solo una parte. Santa Teresa de Jesús no escribió un solo libro. Escribió varios, y en cada uno de ellos la misma verdad aparece desde un ángulo diferente, con una profundidad diferente, iluminando una dimensión del alma que los otros libros dejaban en penumbra. Así es la vida espiritual. No se agota en una sola tarde ni en una sola enseñanza. Se despliega, crece, se profundiza a medida que el alma que la recibe también crece y se profundiza. Y hay verdades sobre la fe
sobre la oración, sobre los difuntos, sobre los misterios del más allá, sobre la manera en que Dios actúa en las almas que todavía caminan en este mundo, que están esperando ser escuchadas. Verdades que Santa Teresa de Jesús dejó escritas con esa pluma suya que nunca supo ser fría, que siempre ardió con el mismo fuego que ardía en su interior. Cuando este video termine, verás aparecer otro. No lo dejes pasar. No lo pongas para después, para cuando tengas más tiempo, para cuando estés más tranquilo. Porque el tiempo que creemos que tenemos para crecer espiritualmente es siempre menos del que calculamos, y la gracia que Dios ofrece en un momento no siempre vuelve con la misma intensidad si la dejamos pasar. Lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre la oración, lo que enseñó sobre el alma, lo que enseñó sobre los misterios que rodean la muerte y la vida que viene después, es un tesoro que la Iglesia ha guardado durante siglos y que merece ser conocido no a medias, sino en su plenitud. Cada video que ves es un paso más adentro de ese castillo del que ella hablaba, un paso más hacia el centro donde está el amor que lo sostiene todo. Suscríbete a este canal ahora mismo. No lo postergues, no lo dejes para cuando lo recuerdes, porque entre las distracciones de cada día es fácil que lo que hoy te movió quede sepultado bajo el peso de lo urgente que siempre desplaza lo importante. Suscríbete y activa la notificación para que cada vez que haya algo nuevo que Santa Teresa de Jesús tiene que decirte, llegue hasta ti sin que tengas que buscarlo. Porque este canal existe por una sola razón: para que la sabiduría de una mujer que conoció a Dios de una manera que muy pocos seres humanos han conocido, llegue a tu vida de manera regular, constante, fiel. Como llega la gracia cuando el alma ha aprendido a mantenerse abierta. Tus difuntos necesitan que sigas creciendo. Tu propia alma necesita que sigas creciendo. Y este es uno de los lugares donde ese crecimiento puede ocurrir, semana a semana, con la voz de Santa Teresa de Jesús como guía y con la certeza de que el camino que ella recorrió es el mismo camino que tú estás recorriendo, solo que ella llegó antes y desde donde está puede señalarte la dirección con una claridad que solo tiene quien ya ha visto el final. Llegamos al final de esta tarde juntos y me alegra profundamente que hayas llegado hasta aquí, que hayas dejado que estas palabras entraran, que hayas permitido que el nombre de tu difunto ocupara el centro de tu corazón durante este tiempo, en lugar de dejarlo en el rincón donde a veces lo guardamos para no llorar en los momentos equivocados. Ese amor que sientes por él no es una carga, es una gracia. Es la señal de que el vínculo que os unió en este mundo no se rompió con su muerte, sino que se transformó en algo que, bien dirigido, puede alcanzarlo donde está y hacer por él lo que ninguna otra cosa en este mundo puede hacer. Santa Teresa de Jesús escribió en sus propias palabras que quien tiene a Dios nada le falta, que solo Dios basta. Que en la certeza de ese amor que no termina, que sostiene tanto a los que caminan como a los que esperan, hay una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Que esa paz es tuya hoy si la recibes. Que tu difunto está en las manos del único amor que es más grande que la muerte. Que Dios te bendiga. Que la Virgen María te acompañe y que Santa Teresa de Jesús interceda por ti y por el alma de ese ser querido que llevas hoy en el corazón, ahora y en la hora en que tú también cruces hacia el lado donde el amor ya no tiene límites. Hasta la próxima.